Revelado. 4 alimentos congelados peligrosos y 4 increíbles que transformarán tu salud a los 60 más. Francisco se sentó frente al médico. Su mente iba y venía como un río desbordado. Al escuchar las palabras diabetes tipo 2, su corazón se paralizó un instante. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó la risa de su hija Eva por las tardes, disfrutando de los tacos al pastor que compraba a su vecino. ¿Ahora tenía que renunciar a esos placeres? La obsesión por cuidar su salud lo atacaba como un ladrón en la noche. Arrebata sueños y esperanzas. La idea de ser un padre que no solo alimenta con comida, sino que también nutre con amor, se desvanecía. El diagnóstico era una sombra alargada que extendía su mano fría sobre sus años de esfuerzo en el mercado local. Francisco siempre había encontrado alegría en su trabajo, conversando con vecinos y amigos, como si cada cliente fuera parte de su familia. Pero ahora, esa esencia alegre se transformaba en un enfoque meticuloso y feroz sobre las decisiones que tomaba sobre su alimentación. Parado en el cruce de 2 caminos, el deleite de una taquiza y el deber de un hombre que debe cuidar su salud, la presión crecía. Su mente se convertía en una tormenta, cuestionándose si realmente podría cambiar su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de luchar contra la enfermedad agarró el control de su mente. Viajó a través de recuerdos de la familia, las cenas llenas de risas y sabor. Una presión insoportable comenzó a alojarse en su pecho. Mientras él se transformaba, ¿qué pasaría con Eva? Quería ser un ejemplo de fuerza y no de debilidad. En el fondo sabía que no bastaba con proponer cambios, tendría que ganarse la confianza de su hija, quien había visto siempre en él un modelo a seguir. Las semanas pasaron, pero el ruido en su cabeza no cesaba. Francisco buscó información como un estudiante ávido. Un nuevo mundo llenó su mente. Se enfrentaba a productos en el mercado que antes daba por sentados, algunos, a plena vista, transformados en enemigos ocultos. La indignación creció. Años de confianza construida sobre mentiras disfrazadas de comodidad. Se encontraba inmerso entre recetas y nuevos ingredientes, sintiendo que lo que antes era una rutina, ahora se convertía en una lucha constante entre la salud y el placer. La idea de invitar a su familia a una cena saludable tomando como base la tradición lo llenaba de ansiedad. Pero al mismo tiempo, el deseo de ver la sonrisa de Eva lo impulsaba. Sería un momento decisivo. La oportunidad de transformar la angustia en celebración. Sin embargo, justo antes de que la mesa estuviera lista, la duda lo ahogó como nunca. Sabía que si fallaba, no solo se traicionaría a sí mismo, sino también a su hija. Francisco sintió que el tibio aire se volvía pesado. Su mente densa y llena de tormento le preguntaba si esta nueva vida realmente sería suficiente para dejar un legado que Eva admiraría. La noche de la cena llegó, y Francisco se encontraba de pie frente a la estufa, rodeado de ingredientes frescos que había elegido cuidadosamente. Vegetales vibrantes, granos integrales, especias aromáticas, cada uno de ellos representaba no solo su nueva filosofía de vida, sino también su deseo de avanzar para crear un ambiente que celebrara en lugar de lamentar. La música suave sonaba de fondo, convirtiendo su cocina en un refugio de emociones encontradas, mientras el olor de los alimentos comenzaba a impregnar el aire. Sin embargo, la ansiedad seguía acechando en su pecho. ¿Sería suficiente el esfuerzo? Cuando escuchó el timbre de la puerta, su corazón latió con fuerza. Era Eva, radiante de felicidad y con su risa tan contagiosa que momentáneamente ahogó sus inquietudes. «Papá, huele delicioso», exclamó, mientras corría a abrazarlo. Pero Francisco no podía bajar la guardia. La visión de su hija lo llenaba de determinación, como un faro que iluminaba su camino hacia el cambio.
Se sentaron a la mesa, y aunque la comida era distinta a lo que estaban acostumbrados, la risa de Eva lo envolvía en un manto de esperanza. Mientras cada bocado pasaba por sus labios, Francisco observaba a su hija. ¿Podía ella ver el amor que había puesto en cada plato? Quizás no era un sacrificio, sino un acto de amor transformador. Esa era la respuesta que buscaba. Mientras compartían historias, recordó lo que había leído sobre la importancia de involucrar a los niños en la comida que consumían. El conocimiento empoderaba, así que se atrevió a preguntar: ¿qué piensas de aprender a cocinar juntos, Eva? Podemos hacerlo divertido. Ella lo miró, sus ojos brillando con curiosidad. Sí, eso suena genial. Podríamos hacer tacos saludables, respondió emocionada. Francisco sintió que una nueva rienda de conexión se formaba entre ellos, cimentada en el compromiso conjunto hacia un estilo de vida más saludable. A medida que las semanas continuaban, Francisco y Eva comenzaron a explorar el mercado local con un renovado propósito. Seleccionaban frutas y verduras frescas y él le contaba sobre el impacto de cada alimento en su cuerpo. Se convirtió en un juego, un alegre reto entre padre e hija. Cada día Francisco descubría que estaba no solo enseñando a su hija, sino también reconectándose con su propia pasión por la cocina y la nutrición, eligiendo formas más inteligentes de disfrutar la vida sin renunciar a los sabores que una vez amó. Sin embargo, a medida que la luz de este nuevo capítulo brillaba, Francisco se dio cuenta de que había una verdad ineludible que lo acechaba. La sombra del diagnóstico seguía allí, recordándole la fragilidad de la salud. Aunque sus esfuerzos parecían estar dando frutos, un día notó un pequeño desliz en su régimen alimenticio, un dulce tentador había cruzado su camino y por un momento la tentación fue más fuerte que su determinación. Se sintió abatido, como si todo lo que había construido se desmoronara en un instante de debilidad. Esta lucha interna lo llevó a cuestionarse aún más a fondo. ¿Era suficiente el amor que había volcado en la cocina? La batalla contra sus propios demonios sería la verdadera prueba, y Francisco se enfrentaba nuevamente a un dilema crucial. ¿Podría ser su mayor enemigo él mismo? Reflexionando sobre lo que esto significaba para su papel como padre, se dio cuenta de una cosa. Había llegado el momento de enfrentar su fragilidad y aceptar que el viaje hacia el cambio era tan importante como la meta final. Mientras se preparaba para salir al mercado un sábado más, Francisco sintió un impulso de hacer algo audaz, de probar un enfoque diferente. Quizás al abrirse a la vulnerabilidad podría incentivar no solo su transformación, sino también llevar a su familia a explorar juntos los caminos de la salud. Pero, ¿qué pasaría si cruzaba una línea que no podía revisar? Su mente estaba agitada, y una intensa inquietud lo invadía mientras se miraba al espejo antes de salir. ¿Qué está verdaderamente en juego?, se preguntó. Y de esta manera, Francisco decidió lanzar un desafío audaz a su entorno. Pero el momento decisivo estaba aún por llegar. El próximo paso podría cambiarlo todo. Francisco salió de casa con una mezcla de determinación y nerviosismo. Con cada paso hacia el mercado, su mente cálculos recorriendo la posibilidad de revelar su auténtica lucha con la alimentación, no solo a Eva, sino también a su círculo cercano. ¿Cuántas veces se había visto atrapado en la presión social de aparentar tenerlo todo bajo control? Sin embargo, esa máscara se había vuelto pesada y difícil de soportar. Necesitaba ser transparente sobre su viaje. Al llegar al mercado, mientras elegía tomates rojos y frescos, pensó en cómo presentaría su nuevo enfoque. No se trataba solo de él, sino de un camino en el que podría educar a su hija. ¿Qué tal si los invito a una cena? Podría compartir nuestras recetas y tal vez incluso hablar sobre nuestros desafíos, se dijo a sí mismo. Sin embargo, el miedo a ser juzgado lo invadió. ¿Estaba preparado para lo que esto podría desencadenar? Mientras más contemplaba la idea, más clara se volvía. Compartir su historia podría no solo liberarlo de la carga interna, sino también inspirar a otros. Cuando regresó a casa, Eva lo esperaba ansiosa jugando con una ensalada de frutas que habían preparado juntos.
La risa de su hija le dio la fuerza que necesitaba. Eva, ¿qué te parecería si invitamos a algunos amigos a cenar y cocinamos juntos?, propuso. Sí, así podremos mostrarles lo divertido que es comer saludable, respondió ella con entusiasmo. Francisco empezó a diseñar un menú que no solo incluía sus creaciones, sino también un espacio para compartir las dificultades. Se sentó con Eva y ambos comenzaron a planificar lo que iban a cocinar. La idea de que ese evento podría convertirse en un foro de discusión sobre alimentación y bienestar no hacía más que intensificar su propósito. Era el momento perfecto para involucrar a la comunidad. Cada día siguiente estuvo marcado por la preparación. Francisco invirtió horas en buscar recetas saludables, obtener consejos y aprender cómo comunicarse de manera efectiva. La cocina se convirtió no solo en un lugar de creación, sino también de reflexión sobre sus propios miedos y las verdades ocultas que había evocado. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la cena, la ansiedad lo asaltó nuevamente. Mientras revisaba la lista de invitados, su mente divagó hacia las críticas que podría recibir. Y si sus amigos lo veían como un predicador, Francisco se sintió atrapado entre el deseo de compartir y el terror de ser percibido como un faro de juicio. Cuando el día finalmente llegó, la cocina de Francisco bullía de actividad. La mezcla de ingredientes frescos, risas y los intentos de Eva por ayudar crearon un ambiente vibrante, pero también amplificaron su nerviosismo. A medida que los amigos llegaban, la conversación fluía, pero Francisco no podía evitar enfocar su atención en las miradas que se posaban sobre él, evaluando no solo la comida, sino su transformación. Aquel primer plato que sirvió no fue el que había imaginado. Cada bocado era un reflejo de su viaje, y al sentir las reacciones de sus amigos, una mezcla de orgullo y miedo creció en su interior. Decidió hablar. Quiero ser honesto con todos ustedes. Esta cena no se trata solo de recetas saludables, se trata de un desafío personal que he asumido y que espero que todos podamos abordar juntos. El silencio se hizo en la sala. Francisco se dio cuenta de que había comenzado a romper con las expectativas que se había impuesto. En la vulnerabilidad había un poder, una libertad que estaba dispuesto a abrazar. La conversación comenzó a fluir de nuevo, esta vez en un tono más profundo, donde cada invitado compartió sus propios desafíos en relación a la alimentación. La noche avanzó, y aunque la cena tuvo momentos de alegría, también hubo lágrimas y confesiones. Francisco había logrado su objetivo, se había conectado con sus amigos de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, en el fondo de su ser persistía una pregunta inquietante mientras miraba a los rostros de sus seres queridos. ¿Hasta dónde podría llegar su lucha personal con la salud? ¿Era esta cena el primer paso hacia una conversación más significativa sobre la vulnerabilidad y la vida? A medida que las luces de la cocina titilaban, Francisco comprendió que esta nueva etapa apenas comenzaba, y su viaje estaba lleno de desafíos que se asomaban en el horizonte. Estaba listo para confrontar su realidad, pero un nuevo dilema lo esperaba. ¿Y si compartir su historia trajo consigo más consecuencias de las que podría manejar? La respuesta estaba a punto de revelarse, llevándolo a un profundo abismo de autoconocimiento y a decisiones que podrían definir su futuro. Los días siguientes a la cena se transformaron en un torbellino de emociones para Francisco. La sinceridad que había compartido había abierto una ventana hacia un nuevo mundo, pero también lo sumió en un mar de reflexiones. En su mente, la idea de una transformación no solo personal, sino también social, comenzaba a adquirir forma. Mientras conducía a Eva a la escuela, analizó las conversaciones que había tenido con sus amigos. Las historias de lucha que había escuchado resonaban en su interior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había una necesidad mucho más profunda. No solo compartía recetas, sino una búsqueda de autenticidad que podría calar hondo en aquellos que lo rodeaban. Decidido a canalizar esa energía, Francisco se sentó frente a su computadora una tarde. La idea de un blog comenzó a tomar forma. Quería documentar su viaje, estructurar sus pensamientos, mostrar sus huellas en la cocina y hablar sobre lo que significaba realmente cambiar hábitos.
Se propuso contar no solo los métodos y recetas, sino también los fracasos, las recaídas y los momentos de duda. Francisco anhelaba que sus palabras sirviesen de guía para otros que, como él, sentían la presión de los estándares impuestos por la sociedad. Cada palabra que escribía era un acto de liberación. Se sintió como si finalmente hubiera roto las cadenas que lo mantenían atado a la superficialidad. La voz que emergía de sus escritos reflejaba a un hombre que estaba aprendiendo a aceptarse a sí mismo. Sin embargo, había una voz de advertencia en su interior. ¿Qué pasará si no encajas? ¿Y si la crítica te empuja a replegarte nuevamente? Aún así, la necesidad de ser honesto con su propia historia prevaleció. Francisco también se sintió impulsado a formarse. Buscó cursos online sobre nutrición, psicología de la alimentación y comunicación efectiva. En cada sesión, la pasión se avivaba en su interior. Comenzó a descubrir los entresijos del por qué las personas luchan con la comida y cómo la cultura y las creencias se entrelazan en esas elecciones. Este conocimiento no solo expandía su entendimiento, sino que también le brindaba herramientas para conectar con otros de manera más profunda. Cuando Eva le mostró una tarea escolar sobre los diferentes grupos de alimentos, Francisco vio la oportunidad perfecta. Juntos se sumergieron en un proyecto que fue más que simple educación. Crearon un póster que combinaba datos sobre los alimentos, recetas que habían elaborado y los desafíos que habían enfrentado. Este sencillo ejercicio se convirtió en un vehículo para que su hija también conociera su propia historia de cambio, eligiendo ser parte activa en lugar de pasiva. A medida que la semana avanzaba, Francisco comenzó a recibir mensajes de algunos de sus amigos agradeciendo por la cena y el empoderamiento. Cada respuesta le otorgaba un pequeño impulso, un recordatorio de su valiente decisión de ser vulnerable. Se dio cuenta de que había un deseo genuino en su círculo por continuar la conversación, por indagar más sobre aquello que había comenzado como una simple cena. Sin embargo, con cada nuevo comentario que recibía, la presión aumentaba. La voz interna que le advertía sobre el peligro de compartir su viaje se hacía más fuerte. ¿Era este el momento adecuado para avanzar, o se estaba exponiendo a críticas que podrían ser devastadoras? Autenticidad y miedo se entrelazaban en su mente, creando una confusión que aún no había logrado resolver. El día en que Francisco decidió invitar a más amigos a una segunda cena, lo hizo con la esperanza de iniciar un diálogo más profundo. Mientras se preparaba, el nudo en su estómago se apretó. ¿Sería capaz de sostener la vulnerabilidad que había comenzado o podría resultar demasiado? Mientras ponía la mesa, un pensamiento se apoderó de él. ¿Había llegado el momento de enfrentar de manera definitiva el juicio ajeno? Los rostros sonrientes, la música suave de fondo y el aroma de la comida lo rodeaban, pero un titubeo palpitante se instalaba en su mente. Lo que comenzaba como un esfuerzo para conectarse se transformaría en un reto que podría llevarlo a una verdadera transformación personal.
Tomó un sorbo de agua, se irguió en la silla y, con una voz temblorosa, empezó a hablar de sus esfuerzos, de sus fracasos y de lo que había aprendido sobre las emociones vinculadas a la comida. Se dio cuenta de que su narración no solo era para él, sino un regalo que podía ofrecer, un tejido de experiencias que podría resonar en los demás. Los rostros de sus amigos se tornaron serios. Unos escuchaban con atención, mientras otros intercambiaban miradas. Sin embargo, sintió una conexión creciente, una fuerza que provenía de ser auténtico. Las palabras fluyeron y, con cada frase, sus propios miedos parecían diluirse, perdiendo fuerza. El ambiente se transformó y la conversación tomó un rumbo inesperado. Más que una cena, parecía que se había creado un espacio seguro donde las vulnerabilidades podían explorarse. Las historias comenzaron a salir como cascadas, respuestas a los dilemas que Francisco había compartido, relatos de otros amigos que lidiaban con sus propias batallas alimenticias. Este intercambio se tornaba en lo que realmente había buscado, un segundo cimiento para su viaje. La vulnerabilidad había construido puentes entre ellos, conectando sus experiencias individuales en una narrativa colectiva. Con cada testimonio, Francisco sentía que el camino se iluminaba. Los momentos de duda se mantenían en un rincón de su mente, pero la risa y el entendimiento estaban tomando su lugar. ¿Era este el comienzo de una comunidad? ¿Podría ser que lo que él había compartido encendiera en otros la misma chispa de cambio que había sentido? La cena se sintió interminable, pero cuando finalmente terminó, Francisco se sintió agradecido. Había dejado de ser un mero anfitrión para convertirse en un facilitador real de algo relevante y significativo. Pero, a medida que la noche llegaba a su fin, se encontró con una pregunta persistente que seguía latiendo en su mente. ¿Qué vendría después? Las historias habían sido compartidas, sí, pero había un vacío que no podía ignorar. Sentía la necesidad de cohesionar todo lo que había experimentado en algo más grande, una misión que cruzara el ámbito de su círculo cercano. La celebración de esa vulnerabilidad se había sembrado, pero el siguiente paso se dibujaba más borroso. Francisco se dio cuenta de que aunque el miedo a ser juzgado siempre estaría presente, la búsqueda de su verdad estaba empezando a esbozar un horizonte más amplio. Fue entonces que la urgencia de crear su blog se convirtió en una necesidad vital. Pero antes de dar esa decisión crucial, una última duda lo persiguió en el silencio de la noche. ¿Qué pasaría con su voz en este universo digital? ¿Sería escuchada o se perdería en el ruido? Frente a la pantalla de su computadora, se dio cuenta de que la verdad, aunque desproporcionada, era una fuerza transformadora. Sin embargo, el riesgo planteaba un nuevo dilema que lo acechaba con insistencia. ¿Sería capaz de sostener esa sinceridad también en el ámbito público donde la crítica era inevitable? La tensión crecía y cada pulsar de su corazón parecía resonar con la pregunta inminente: ¿estaba listo para el mundo? El sonido del teclado resonó en el silencio de la habitación, una música repetitiva que subrayaba la lucha interna de Francisco. La pantalla iluminaba su rostro, pero sus pensamientos eran un caos. Escribir sobre su viaje parecía una tarea monumental, como tratar de capturar el océano en un frasco. Era un paso hacia lo desconocido, y su mente se inundaba de dudas. No era la primera vez que se enfrentaba a sus inseguridades, pero esta era diferente. No se trataba solo de él, estaba en juego su autenticidad, su voz, su verdad. Reflexionó sobre lo que había compartido en la cena. Había dejado caer las máscaras y ofrecido fragmentos de sí mismo a los demás. Esa conexión genuina,
Ese intercambio de vulnerabilidades había cambiado la atmósfera de la noche. Sin embargo, ahora se sentía solo en la pantalla, con cada palabra pesando como una pequeña losa que debía cargar hacia el futuro. El eco de las risas de sus amigos se desvanecía, reemplazado por la soledad del espacio digital en el que se adentraba. Se preguntó si su voz resonaría en el vasto universo de Internet. Le aterraba la idea de que su experiencia, cultivada con tanto dolor y esfuerzo, fuera ignorada. Inhaló profundamente, sintiendo cómo el nudo en su pecho comenzaba a arder. Tal vez su verdadera lucha no residía en el contenido, sino en el valor que se otorgaba al compartirlo. ¿Cómo podría convencerse de que su historia importaba? Tasar las experiencias ajenas se había vuelto más fácil cuando ofrecía un espacio seguro. Podía ser el testigo y el guía, pero convertirse en el protagonista de su propia narración era otra historia. La idea del blog resurgía constantemente, colisionando con una muralla de autojuicio que parecía indestructible. Francisco cerró los ojos un momento y recordó la pasión con la que había hablado. Esa pasión debería ser su guía. Tomó su cuaderno y con la pluma en mano comenzó a anotar las ideas que ya danzaban en su mente. Había un plan más grande detrás de la idea del blog. No solo se trataría de recetas saludables o consejos sobre alimentación. Era una invitación a debatir obscuridades emocionales, a explorar el impacto de la relación con la comida. «Quiero que otros se sientan vistos», escribió. «No quiero ser solo un blog sobre comer bien, quiero crear un espacio donde contar historias». De pronto, se dio cuenta de que el miedo podría servirle como aliado, un motor que lo empujaría a ser más audaz y a enfrentar la incertidumbre. El blog podría ser una plataforma para ayudar a otros, un reflejo de sus propias luchas en un formato que de verdad importase. Con cada palabra que escribía, su decisión se sentía menos como un salto al vacío y más como un paso hacia la posibilidad de conectar con personas fuera de su círculo inmediato. El desafío era real, la crítica inevitable. Sin embargo, se sintió lleno de una energía renovada cuando formuló un plan. Crear contenido no sería solo tarea de un día, sería un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Francisco decidió que debería incluir entrevistas, testimonios y espacios para que otros compartieran sus propias historias, lo cual añadiría riqueza a su visión. Finalmente, enfrentó la pregunta que lo golpeaba en cada rincón de su mente. ¿Estoy listo para mostrarme al mundo? Decidió que, aunque el absurdo aparente de la vulnerabilidad lo intimidaba, también había un poder en la honestidad. Sus errores y aciertos no eran solo su carga, cada uno contenía lecciones valiosas. Con el corazón latiendo un poco más fuerte, dio el primer paso hacia su nuevo camino digital, pero aún prevalecía una inquietante sensación de incomodidad. Francisco sabía que la exposición al mundo podría comportar una crítica severa. ¿Estaba realmente preparado para soportar la mirada ajena cuando compartiera su alma a través de las palabras? A medida que las horas pasaban, se transformaba de anfitrión de su vida a auténtico explorador de su propio ser. La escala de su viaje solo empezaba a dibujarse, pero en su interior latía una pregunta final que lo desveló en la noche. ¿Lograría el equilibrio entre la autenticidad y las expectativas del mundo exterior? La respuesta parecía aún esquiva y la incertidumbre lo seguía empujando hacia adelante. Con el amanecer, los rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, iluminando el espacio que Francisco había transformado en su refugio creativo. Miró la pantalla, aún en blanco, pero algo había cambiado en él. La energía del nuevo día le ofrecía la esperanza de que el miedo, en lugar de paralizarlo, podía ser el catalizador que necesitaba. Se sentó y al comenzar a escribir, sus temores empezaron a desvanecerse. En ese momento, decidió que podía usar sus experiencias como materia prima, aun cuando el proceso de darles forma resultara doloroso. Recordaba la extrema presión que sentía en sus años de formación, aquella lucha por encontrar su lugar en un mundo que promueve estándares inalcanzables.
Tenía la intención de mostrar que el camino hacia la salud no era un esfuerzo solitario ni perfectamente lineal. Escribirle a su audiencia desde ese lugar de vulnerabilidad sería en esencia un acto de valentía. Mientras su pluma danzaba sobre el papel, recordó la incómoda conversación con su hermana que lo había instado a dejar de ser el espectador de su vida. No puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo, le había dicho, pero el eco de esas palabras ahora resonaba con más fuerza. Si era un testigo de las luchas ajenas, también debía ser capaz de ser el protagonista de la suya. Era el momento de distanciarse del papel de víctima personalizado y abrazar su papel de creador. El pensamiento de que podría motivar a otros, invitar a otros a explorar sus historias, encendía en él una chispa. Francisco apuntó: transformar dolor en propósito debe ser el imán del contenido. Esa frase sonaba más profunda de lo que hubiera imaginado. Era el clamor de su ser, un anhelo de reparar no solo su relación con la comida, sino también con la vida misma. Con esa nueva claridad se dedicó a investigar, a profundizar en los alimentos que podría presentar como héroes o villanos de la alimentación. Sin embargo, no solo quería ofrecer datos fríos, buscaba crear narrativas que despertaran emociones, que provocaran reacciones genuinas, incluir historias de personas que habían cambiado sus vidas a través de la comida, tanto para bien como para mal. Francisco comprendía que el impacto en el lector no provenía de la pura información, sino de conectar a través de experiencias vividas. Poco a poco, el esquema de su blog se iba formando. Revelado, 4 alimentos congelados peligrosos y 4 increíbles que transformarán tu salud a los 60 más. Lo decía en voz alta, como si lo proclamara al mundo. Sonaba bien, pero más que un título pegajoso, deseaba que fuese un llamado a la acción. Deseaba que sus lectores sintieran la urgencia de examinar no solo su dieta, sino su vida entera. Sin embargo, a medida que el entusiasmo brotaba, la autoexigencia empezaba a asfixiarlo. La pregunta latente de si estaría recurriendo a la travesía emocional de sus lectores lo mantenía en vilo. En su mente, las críticas inmediatas eran sombras que flotaban sobre sus pensamientos. Se preguntó si estaba preparado para la inevitable reacción del público, que podría ir desde la alabanza hasta la condena. Al fin y al cabo, en su empeño por ser auténtico, se exponía a un escrutinio que podía ser aterrador. Con el rostro iluminado por la luz del sol y la mente eufórica, se dispuso a escribir su primer artículo. Las primeras palabras fluyeron con una libertad que no había sentido antes, pero de pronto un punzante rayo de duda lo atravesó. ¿Realmente podía compartir su propia historia junto con la de los demás? Francisco se detuvo un momento, con el corazón latiendo en su pecho. No era solo cuestión de escribir, sino de atreverse a ser visto sin filtros. Había una diferencia crucial entre compartir la experiencia ajena y narrar la propia. Enfrentar su verdad lo llevaba a una nueva intersección de su viaje. ¿Estaba listo para dar ese segundo paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba? Sintiendo cómo el aire se volvía denso, sus pensamientos se detuvieron. Hoy me adentro en la selva de mi propia historia. Y a medida que se preparaba para hacerlo, se dio cuenta de que el equilibrio entre autenticidad y expectativa era solo una ilusión que había creado. La verdadera batalla estaba por comenzar. Con una respiración profunda y un propósito renovado, presionó las teclas. ¿Sería este el catalizador para una transformación personal más amplia?
Francisco se sentó a su escritorio, las palabras danzando en su mente como mariposas escurridizas. Ya no se trataba únicamente de los alimentos, la escritura había evolucionado en su interior, convirtiéndose en un espejo de su propia historia. Mientras golpeaba las teclas, se dio cuenta de que el acto de escribir había desplazado su enfoque del contenido hacia su identidad misma. ¿Quién era él realmente, más allá de los consejos y las estadísticas? Con cada frase, la batalla interna entre el miedo y la determinación se agudizaba. La autoexigencia lo prendía a fuego, resultado de una historia de autocrítica que había forjado en su juventud. Ahora debía decidir si continuaría buscando esa aprobación externa o si se entregaría a un camino más auténtico. Las dudas flotaban en su mente. Recordaba todas las veces que había dejado de lado sus aspiraciones por encontrar un lugar seguro, pero ahora eso debía cambiar. Francisco cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente. Pensó en su hermana y lo que ésta le había dicho. No puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. Era un mantra que resonaba en su interior. Tal vez su misión iba más allá de informar. Quizás era un viaje de sanación compartida. Si quería que otros tomaran los timones de sus decisiones alimentarias, quizás era el momento de empezar a navegar su propio barco. Decidido a enfrentarse a su vulnerabilidad, se formuló la pregunta latente: ¿qué significa realmente ser auténtico en un mundo lleno de filtros? ¿Era el deseo de aceptación lo que lo estaba frenando? La idea de exponerse sin restricciones comenzó a cobrar vida en su mente. En lugar de buscar el agrado de los demás, podía explorar sus propios ciclos de lucha y triunfo como sus aliados. La honestidad podría resonar mucho más que un contenido meramente técnico. Mientras comenzaba a congeniar su historia personal con la temática de su blog, sintió la pesada carga de la responsabilidad. Los lectores podrían ver en él tanto a un modelo a seguir como a una personificación de sus peores temores. La expectativa de ser un guía, mientras aún estaba en la búsqueda de su propio camino, lo invadió con ansiedad. Sin embargo, había algo liberador en la idea. La potencial conexión que podría establecer con aquellos que pasaban por luchas similares lo instaba a seguir. Así, creó un espacio para narrar cómo había interactuado con la comida, los momentos de antojo, la carga emocional detrás de cada elección, los cielos pasados batallando con la culpa y la tristeza. Sus dedos se movieron con agilidad, mientras las historias comenzaban a brotar desde un lugar de verdad descarnada. Esa narración palpable sería una extensión de sí mismo, un vínculo emocional que uniría a sus lectores con su viaje íntimo. Entonces, Francisco se detuvo. Una nueva idea emergió en su mente. La visión de su blog como un lugar de encuentro, no solo para información, sino para narrativas de superación personal. La imagen de sus lectores compartiendo sus historias resonó con fuerza, como si de pronto hubiera activado un potencial colectivo. ¿Podría ello generar una comunidad en la que, a través de cada historia, cada persona encontrara su voz y recuperara su agencia? Justo cuando una ola de creatividad lo empujaba hacia adelante, una nueva duda lo asaltó. ¿Estaba realmente preparado para hablar de su vida con tal honestidad? La voz del autocrítico siseaba en su mente, recordándole el riesgo de abrirse y cómo eso podría dejarlo vulnerable a las críticas. Francisco respiró hondo, aferrándose a la convicción de que la verdad tenía un poder transformador. La idea de avanzar sin una red de seguridad lo hacía sentir pequeño, pero al mismo tiempo la posibilidad de impacto lo hacía sentir inmenso. Sabía que debía elegir,
vivir en la sombra del miedo o lanzarse a la luz de la autenticidad. Con la resolución renovada, se inclinó hacia adelante, preparado para tomar ese gran paso. Su próximo artículo no sería solo otro post, sería un testimonio de lo que significa ser humano, con todas sus imperfecciones. La decisión se había tomado, era el momento de arriesgarse. Ahora, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Podría mantener esa vulnerabilidad sin perder el rumbo? Francisco sabía que el camino hacia la autenticidad era peligroso pero ansioso. Al final del día, podría recibir lo que viniera con el mismo corazón abierto con el que había comenzado este viaje de sanación. Los dedos de Francisco se detuvieron nuevamente sobre el teclado, y con una mezcla de emoción y miedo, comprendió que la verdadera revelación estaba aún por llegar. Las primeras palabras del nuevo artículo fluyeron de su mente a sus dedos, provocando que las letras se materializaran en la pantalla. Mientras escribía, Francisco comenzó a visualizar el contenido no solo como un exclusivo material informativo, sino como un medio que podría cambiar vidas. La adrenalina recorrió su cuerpo. Sabía que un enfoque auténtico generaría conexiones más profundas con sus lectores. Mientras sus pensamientos se organizaban en líneas coherentes, una mariposa negra revoloteó en su estómago. La voz crítica que había disfrutado de sus años de juicio y rechazo resonó nuevamente, cuestionando su capacidad para sostener el discurso. ¿Y si el contenido resulta ineficaz? ¿Y si la gente lo encuentra superficial? Francisco se obligó a ignorar la voz. En su lugar, repitió el mantra de su hermana. No puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. El resplandor de su computadora iluminaba su rostro mientras decidía hablar sobre el papel del autoconocimiento en la alimentación. Así había comenzado su transformación. Cada vez que decidía ignorar sus instintos para seguir tradiciones o expectativas ajenas, su relación con la comida se tornaba tóxica. Quería que sus lectores comprendieran que el poder de decidir lo que consumen es un acto de amor hacia uno mismo. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que no podía simplemente compartir teorías o estadísticas frías. Necesitaba exponer cómo su propia alimentación había sido un reflejo de sus luchas internas. Comenzó a construir anécdotas sobre momentos clave, el sabor de un dulce que lo llevaba a recuerdos de su infancia, la culpa que lo abrazaba después de una cena familiar copiosa. Con cada historia se sentía más ligero, la autenticidad se tornaba en su mayor aliado. Cuando finalizó el primer borrador, sintió que el peso había disminuido. En su lugar, una chispa lo empujaba hacia adelante, una visión de quiénes lo leerían y cómo esas palabras podrían resonar con sus propias historias. En una última frase concluyó el artículo, invitando a sus lectores a reflexionar sobre sus propias relaciones con la comida, tanto como él había comenzado a hacerlo. Pero justo cuando dio un clic para guardar, una notificación interrumpió su epifanía. Era un mensaje directo de un seguidor que le agradecía por su contenido anterior. Sin embargo, la nota se tornó inquietante. La persona había compartido su propia batalla con la alimentación y cómo había sentido que sus palabras no ofrecían ayuda real. Tú has superado esto, pero yo sigo aquí atrapado en la lucha. ¿Qué me puedes ofrecer?, decía el mensaje. Francisco sintió cómo su pecho se encogía. Su deseo de ayudar se encontraba con la dura realidad de que no todos estaban listos para el mismo camino y que aunque su viaje era válido, no podía ser extrapolado a los demás. La pregunta que lo atormentaba comenzó a cobrar inicio. ¿Realmente estaba preparado para acompañar a otros en sus procesos, aun conociendo la carga que eso traía? Su mente se agolpó de pensamientos. Comprendió que para guiar a otros debía ser más que un profesional en nutrición. Necesitaba ser un testigo de su propia lucha, un compañero de viaje. La responsabilidad pesaba sobre él. Todo lo que había comenzado como un acto de honestidad se tornaba en una lección de humildad. Cada historia contada también abría el camino para un proceso de autoevaluación continua.
Mientras reflexionaba sobre sus propios límites, una resolución se formó en su interior. No podía simplemente ofrecer soluciones, debía abrirse a recibir la vulnerabilidad de sus seguidores. Francisco respiró profundo, empapado en la idea de que compartir su viaje no solo era para calmar su tormento, sino para fomentar un espacio honesto y libre de juicio que pudiera acoger las múltiples narrativas de sus lectores. Al cerrar su computadora esa noche, se sintió preparado. La mezcla de miedo y emoción había moldeado su enfoque en un nuevo camino. No solo iba a hablar sobre ingredientes, sino crear un relato vivo, palpable, que abarcara las imperfecciones de todos. Mientras su mente se aquietaba, un nuevo desafío brotó en su interior. ¿Cómo podría transformar esas palabras en un camino de apoyo y crecimiento real sin perderse en la frágil línea de la autoexpresión? La noche había caído por completo, pero la inquietud crecía en su interior. Al igual que un alimento en proceso de cocción, su viaje estaba lejos de finalizar. Estaba a punto de encontrar los ingredientes precisos para elevar su mensaje a un nuevo nivel de significado y conexión. La pregunta seguía resonando. ¿Podría él finalmente encontrar el equilibrio perfecto entre su autenticidad y las expectativas ajenas? Francisco se hallaba en la cúspide de su transformación. Una mezcla de ansiedad y determinación le recorría el cuerpo. Había desnudado su alma en la escritura, y aunque el eco del miedo todavía resonaba, ahora se sentía más fuerte y más claro sobre su propósito. Su inquietud ante las críticas había comenzado a desvanecerse, reemplazada por una creciente certeza de que su viaje era valioso, no solo para él, sino para todos aquellos que se encontrarían con sus palabras. Era hora de dar un paso más allá en su camino hacia el autoconocimiento. Decidió abrir un espacio donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. Concibió la idea de invitar a sus lectores a participar en el proceso. Así nació el concepto de un retiro de alimentación consciente, un evento donde podría compartir su viaje y también escuchar las historias de otros. En su mente, imaginó intercambios auténticos, mesas llenas de risas entre comidas saludables y corazones abiertos dispuestos a compartir y aprender. Las semanas pasaron, y Francisco se dedicó a organizar su retiro. Cada detalle fue meticulosamente pensado, desde la selección de los alimentos hasta la planificación de dinámicas que promovieran un diálogo sincero. Comenzó a recibir inscripciones de personas que sentían la misma necesidad de transformación. La idea de haber inspirado a otros a unirse a este cambio lo llenó de un orgullo genuino. Cuando llegó el día del retiro, la energía en el aire era palpable. La sala, decorada con luces cálidas y un olor reconfortante de hierbas frescas, se sentía como un santuario. Francisco se encontraba ante un grupo diverso de personas, cada una con su propia historia y anhelos por mejorar su relación con la comida. A medida que compartían sus experiencias, Francisco se sintió como un conductor de una sinfonía emocional. Cada historia aportaba una nota nueva, cada risa resonaba como un acorde vibrante. El momento más revelador fue cuando un participante, con lágrimas en los ojos, compartió cómo había luchado con su imagen corporal. Francisco la escuchó y, sintiendo la conexión en su pecho, decidió abrirse también. Habló de sus propias luchas, de los momentos en que se dio ante la presión de las expectativas sociales y la culpa que sentía por no cumpliendo con el ideal de salud. En esa sala, él ya no era solo un líder, era parte del tejido humano, compartiendo su vulnerabilidad con aquellos que lo rodeaban. Los días siguientes al retiro fueron transformadores. Francisco comenzó a recibir mensajes de agradecimiento. Muchos de los participantes contaron cómo la apertura de Francisco les motivó a explorar sus historias personales y cómo el evento les había otorgado un sentido de comunidad que nunca imaginaron encontrar. Se dio cuenta de que la conexión humana en este viaje de sanación había sido el ingrediente más poderoso de todos.
En los meses que siguieron, Francisco continuó profundizando en su escritura y en su nuevo rol como facilitador. Creó un blog donde no solo compartía recetas, sino también vivencias de los participantes de sus retiros. Las palabras de sus lectores comenzaron a fluir, generando un espacio donde todos podían contar cómo su relación con la alimentación había cambiado. El círculo se expandió y la comunidad se fortaleció. Francisco había alcanzado una realización personal inmaculada. Había pasado de un lugar de angustia y dudas a convertirse en un líder en su comunidad, transformando no solo su propia vida, sino la de quienes lo rodeaban. Se sentía reconocido no solo por sus conocimientos sobre alimentación consciente, sino por su capacidad para conectar de forma auténtica. Había conquistado no solo la lucha contra la diabetes tipo 2, sino una nueva versión de sí mismo, una que abrazaba cada imperfección y celebraba cada victoria. Con una nueva confianza solidificada en sus acciones y un propósito claro, Francisco se sintió listo para compartir su historia más allá de su círculo íntimo. El impacto que había tenido en sus lectores lo inspiró a plantearse un objetivo aún más ambicioso: escribir un libro, una guía para aquellos que, como él, necesitaban entender que el viaje hacia la salud y el bienestar no reside en la perfección, sino en la autenticidad y la conexión. La vida se había transformado en un nuevo capítulo. Con un corazón lleno de alegría y confianza, Francisco sabía que su legado no sería solo sobre comida, sino sobre la valentía de ser invulnerable en un mundo lleno de expectativas. Estaba cerca de firmar su primer contrato de publicación y sus sueños no solo estaban tomando forma, sino volando más alto de lo que jamás imaginó. La historia de Francisco no era solo su historia, era un faro para todos aquellos que desearan comenzar su propia travesía hacia un futuro más saludable y más consciente. Y así cerró un capítulo de su vida, pero el libro de su historia seguía abierto, lleno de nuevas posibilidades y la contundente certeza de que la verdadera transformación se alcanza no solo en la búsqueda de satisfacción individual, sino al compartir y crecer colectivo, un paso a la vez. Ahora te invito a unirte a esta comunidad creciente. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias emotivas y exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos podemos inspirar a más personas a tomar acción.